Hoy la predicación pudiesen ser varios títulos, no sé cómo llamarle todavía. Puede ser el evangelio o la ley, puede ser la bendición o la maldición, puede ser la ley o la gracia, puede ser mi esfuerzo o mi fe. Puede ser, son tantas cosas que pueden ser, pero ese es el título para la predicación en esta mañana. ¿Cuál quiere escoger usted? ¿Bendición o maldición? ¿Evangelio o ley? ¿Ley o gracia? ¿Mi esfuerzo o fe? ¿Cuál quiere escoger? Mi esfuerzo o fe. Mi esfuerzo y fe. Pienso que está por ahí. Gálatas capítulo 1. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo hice una vez eso y había un poco de gente católica. Efesios capítulo número 1, verso número 6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso número 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido que en esta mañana tu hermosa y tu poderosa palabra nos hable a nuestro espíritu. Quita de nosotros toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo pensamiento, cosmovisión propia o filosofías propias. Y permite que tu palabra, Señor, realmente produzca la vida en nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, y enséñanos tu hermosa y tu poderosa palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, nos está hablando de algo muy importante. ¿Cuántos evangelios pudiese haber? La Biblia dice que solamente hay un evangelio, uno. De hecho, no hay 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son 4 evangelios. Es un evangelio escrito en 4 tomos diferentes. Es cosa diferente. Mateo es un tomo, Marcos otro tomo, Lucas otro tomo y Juan otro tomo. Pero es un solo evangelio. La gente dice, los 4 evangelios. No hay 4 evangelios. Hay un solo evangelio. El apóstol Pablo tenía tristeza de alguna manera porque le había predicado el evangelio a los judíos y él se estaba dando cuenta que lamentablemente cuando él se iba a algún lugar el evangelio estaba siendo pervertido. El verdadero evangelio. Recuerde que cuando Pablo inicia el ministerio, la iglesia naciente era una iglesia mixta. La iglesia cuando inicia es una iglesia de judíos. Los primeros cristianos eran completamente judíos, de una religión completamente judía, y obviamente que empezaron a haber unos cambios profundos, sustanciales y estructurales en la palabra y en la forma de adorar. Porque ya no era necesariamente en un lugar, sino que ahora era una persona, Jesucristo. Antes era la sinagoga el centro importante, ya no era la sinagoga el centro importante. El importante ahora es Jesús. Y para los judíos contextualizar tal cosa era muy difícil. Sin embargo, ocurre que la iglesia primitiva nace precisamente de los judíos, porque la Biblia dice, a los míos vine y los míos no me recibieron, algunos lo recibieron. Y esos que creyeron iniciaron la iglesia. Luego se convierten los gentiles, porque el evangelio empieza a rodar por toda Europa, por Asia Menor inclusive, y empieza a rodar el evangelio. La persecución que hubo en el primer siglo con Nerón, pues empieza a rodar el evangelio de una manera impresionante y empieza obviamente a crecer la palabra. Pero cuando Pablo predica ahora el verdadero evangelio, se da cuenta que hay una serie de judaizantes
que quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y esto también lo vemos plasmado hoy en nuestros días, lamentablemente. Cuando tú hablas de gracia, la gente ataca la gracia. Y la gracia, dijimos que hay que saberla contextualizar, porque la gracia no es un concepto de un hombre o de un pastor, sino que la gracia es el concepto de Dios para el Evangelio, desde la óptica del nuevo pacto. Pero cuando se pervierte esa gracia, es cuando tenemos graves problemas. Y a veces la ley quiere superar la verdadera gracia de Jesús. Ese es el concepto que está ocurriendo en nuestras congregaciones y por eso muchas personas tienen problemas para no asistir más a una iglesia, porque la gracia la confunden y la vuelven anfipática, podría decirse. Ya les explico de qué se trata. Pero tiene que ver con todo eso, con mezclar las cosas, con diluir las cosas. El Evangelio es hermoso. El Evangelio es bello, es profundo, es certero, es emocionante, es apasionante, es destructivo para el mal. El Evangelio es profundo, es amor, es gracia, es misericordia. Pero la iglesia, lamentablemente, parte de la iglesia ha pervertido el verdadero Evangelio. Por eso Pablo dice, estoy maravillado. En otras palabras dice, estoy asombrado, dice la palabra, estoy asombrado. Dice la palabra, estoy asombrado, estoy tan maravillado, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, darse cuenta, ¿nos llamó por dónde? ¿Por la ley? ¿Por dónde nos llamó el Señor? Por la gracia. Por eso es que quiero que siempre usted lea el texto. Si usted no lee el texto, no va a entender la palabra. ¿Que nos llamó por dónde? Por la gracia de ¿quién? ¿De Pablo? ¿De una institución que se inventó el hombre? ¿De una iglesia XX que está hablando de la gracia y las otras iglesias no hablan de la gracia? No, dice de Cristo. Cristo es el que trajo la gracia y la verdad, aunque la ley también de Dios es verdad, pero es para un tiempo específico, cumpliendo una función hasta el día de hoy para llevarnos ¿a quién? A Cristo en su verdadera gracia. Entonces dice, estoy tan maravillado que lamentablemente, el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese es el problema. ¿Cuál es el evangelio diferente? El evangelio diferente es aquel donde se introduce ¿qué? La ley. Se mezcla la ley. Yo he dicho que la ley es buena, sí. Yo he dicho que la ley es santa, sí. Yo he dicho que la ley es justa, sí. Pero debe cumplir un propósito. Cuando cumple el propósito, usted ya no necesita más la ley. Cuando la iglesia sigue viviendo sobre la ley, actuando sobre la ley, entonces es un evangelio ¿qué? Diferente, lo que está diciendo Pablo. Estoy asombrado, dice Pablo, que he venido a traerles la gracia de Cristo, pero ustedes quieren seguir con la ¿qué? Con la ley. ¿Qué pervierte la gracia? La ley. ¿La ley de quién? De Moisés. Pero entonces a veces la gente no contextualiza. Entonces la ley de Moisés es mala. No, no es mala. La ley de Moisés cumple un tiempo específico. La ley de Moisés es clara, pero ¿hasta que llega a quién? Al reformador de todas las cosas, que el reformador de todas las cosas no es Lutero, no es Uldarico Zwinglio, no es Juan Calvino, no es Juan Jacobo Arminio, no es el movimiento de la reforma de 1517, del 31 de octubre de 1517. Yo no estoy hablando de esa reforma, estoy hablando del único reformador que se llama Jesús. Él es el único reformador, el que trajo la verdad y la gracia, el que puso gracia. Entonces dice la palabra claramente en el verso 7, no que haya otro. ¿Hay otro evangelio? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, dese cuenta, y quieren ¿qué? Pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes quieren pervertir el evangelio de Cristo? Aquellos que le introducen la ley, aquellos que te dicen, te voy a regalar Deuteronomio capítulo número 28. Esos que dicen te voy a regalar Deuteronomio capítulo 28 están pervirtiendo el verdadero evangelio.
Usted dirá, pero la Biblia sí, pero la Biblia bien contextualizada. Esos que dicen que hagamos las reglas del Antiguo Testamento, eso es ley. Esos que dicen que si tú no diezmas, estás en maldición, eso es ley. ¿Entiende? ¿Cuántas enseñanzas usted puede escuchar de ese estilo? Por eso la gente dice, yo no quiero volver a una iglesia cristiana evangélica. Tiene toda la razón. Porque hay una mezcla entre la ley y la gracia. Entonces están pervirtiendo ¿qué? El evangelio de Cristo. Y no solamente el evangelio de Cristo está siendo pervertido por los pastores. Es que cuando usted comparte algo de esa parte que no es bíblica, en Facebook, en YouTube, en las redes sociales, en donde sea, usted también está haciendo un ente para que comparta ¿qué? La ley y no la gracia. Entonces, cuando usted tiene la verdadera palabra, no la comparte. Pero cuando tiene una mezcla, la gente sí comparte. A veces eso es absurdo, pero pasa. A veces como que la gente le gusta la ley. Yo me doy cuenta que a la gente le encanta la ley, que en las iglesias les gusta que el pastor los vigile, que el pastor los regañe, que el pastor los ponga en disciplina, que les diga qué se debe poner y qué no se debe poner, qué debe tomar y qué no debe tomar, cuándo usted se debe casar y con quién se debe casar, que el pastor es el que tiene que tomar la decisión por ellos. Eso es ley. Y eso pasa en todas las iglesias que manejan la ley. Todo lo que tiene que ver con el nicolaísmo, lamentablemente, es una pirámide donde el pastor es el que maneja todo y la gente tiene que hacer caso de todo lo que dice el pastor. Eso es ley. Los conceptos del Antiguo Testamento los trae a la iglesia en este nuevo tiempo, eso es ley. Pastores que dicen que la iglesia está en maldición porque tenemos maldición generacionales, eso es ley. Y la iglesia además cree eso. La iglesia dice, amén, hermano pastor. No estamos contextualizando bien la palabra, lamentablemente. Y muchas iglesias cristianas, entre comillas, están siendo predicadas de esa manera, con una enseñanza, con una mezcla rara, extraña. Dice la Biblia que pervierten el verdadero ¿qué? Evangelio. ¿Entiende usted que esta iglesia, yo no sé las demás, pero esta iglesia debe entender la diferencia entre la ley y el evangelio, la vivencia entre la ley y el evangelio? Debe entenderla, no desde acá, sino desde el Espíritu. Y debe ponerla por obra. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Pablo continúa diciendo en el verso número 8, note usted en el verso número 8, mas si aún nosotros, dice Pablo, él se está poniendo al frente de toda la situación, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, note usted que hasta un ángel del cielo pudiese predicar un evangelio ¿qué? Diferente. Y si el ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente, entonces es falacia. Quiere decir que el ángel Moroni, que predicó un evangelio disque para traer el libro del Mormón, ¿es verdad o es mentira? Falso. Por lo tanto, ¿es qué? Anatema. ¿Entiende usted? Que hasta un ángel, porque los ángeles cambian ¿qué? El carácter. Los ángeles cambian el carácter. ¿Usted sabía eso, que los ángeles cambian el carácter? ¿Cuál fue el primer ángel que cambió el carácter en el cielo? Satanás. Satanás era un ángel de vida, de luz, de poder, pero cambió el carácter y se transformó en el agresor de Dios. Satanás significa el que está en contra de Dios, el que pelea con Dios. Cuando él llega a la tierra y es expulsado a las partes más bajas del mundo, del universo, se convirtió en diablo. Y diablo dice que es el que divide. Satanás, el nombre de Satanás para agresor contra Dios, el nombre diablo para que divida a la iglesia o al hombre para con Dios. ¿Entiende la diferencia? Aunque es el mismo diablo. Pero ahí tiene que saber la diferencia. Entonces dice la palabra, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Lo repito, es enfático Pablo diciendo que sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Una persona que predica un evangelio que no está conforme al evangelio de Cristo, ¿sea qué? Anatema. ¿Incluyendo quién? Los ángeles. ¿Entiende usted? Por eso usted tiene que contextualizar bien qué habla el pastor.
¿Qué hablan los de afuera? ¿Qué hablan los de otras congregaciones? ¿Qué predican otros pastores? ¿Qué predican los testigos de Jehová? ¿Qué predican los mormones? Increíble que los mormones dicen que tienen que bautizarse por los muertos de sus antepasados. Increíble que los mormones digan que ellos van a tener 4 esposas, los varones obviamente, arriba en el cielo. Los mormones. ¿Usted entiende ese evangelio torcido? Que no es evangelio, ¿no? ¿Usted entiende que los testigos de Jehová dicen que solamente se salvan 144,000 que van a ir al cielo, cielo? Otros van a estar en la tierra, pero el cielo, solo 144,000. O sea, el cielo es muy pequeño. El cielo es muy pequeño. O sea, que el Dios que ellos tienen es un diosito, pequeñito, absurdo. Eso es un evangelio diferente. Y dentro de nuestras iglesias cristianas evangélicas también hay un evangelio diferente. Prosperidad, antropocentrismo, clubes sociales de solamente conciertos y nada de palabra. Eso es un evangelio diferente. Y también iglesias pentecostales que van al extremo de solo guerra espiritual, gritería, mechoneada, cantada, ley, maldición. Y también el otro extremo de la iglesia bautista, cesacionista, que el Espíritu Santo no existe, que no se mueve, o sí existe, pero que no se mueve, que no hay sanidades, que no hay milagros y que todo tiene que ser calmadito. Como la iglesia tradicional, como la iglesia anglicana, como la iglesia ortodoxa. Pero el evangelio que habla Pablo es un evangelio diferente, un evangelio profundo, un evangelio hermoso, un evangelio de poder, un evangelio de libertad. Ojo, dije libertad, no libertinaje. Libertad. Y donde hay libertad, ¿hay qué? ¿Qué hay donde hay libertad? ¿Qué hay donde hay libertad? Palabra viva, palabra verdadera. Palabra de Dios, palabra que nos nutre, palabra que nos enseña, palabra que nos muestra el camino. Dice la palabra en el verso número 8, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Increíble, ¿no? La palabra es hermosa. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, ahora váyase a Gálatas capítulo número 3, por favor, verso número 8. ¿Estamos entendiendo la palabra? Gracias. Gálatas capítulo número 3, verso 8 hasta el verso número 13, por favor. Gálatas 3, 8 al 13. Dice la palabra. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dice que la Escritura, previendo que Dios había de justificar. ¿Por dónde se justifica a los hombres o a la humanidad? ¿Por dónde? ¿Por cumplir la ley? No, por obedecer la ley. Por obedecer todos los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Cuántos mandamientos hay? 969 mandamientos. Esos son los mandamientos de la ley. Entonces, si usted trata de cumplir la ley, tiene que cumplirla toda. No venga a decir que yo cumplo solo 10. Usted tiene que cumplir a 969. Entonces, el que predica de la ley, las iglesias que predican de la ley deben vivir por la ley y deben cumplir toda la ley, no 10, toda la ley, para que tengan vida. Y esa vida no es espiritual, es una vida solamente de la carne y unas promesas de la carne. ¿Entiende la diferencia? Por eso, lo que hizo el Señor Dios eterno a través de Jesús fue algo totalmente ¿qué? Superior a la ley. Y la iglesia tiene que contextualizarlo bien y entenderlo bien. Por eso está diciendo en el verso número 8 que somos justificados por la fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no nacieron ni que tienen descendencia judía. Eso es un gentil. Nosotros éramos gentiles, ahora somos ¿qué? Cristianos. Amén.
Y dice la palabra en el verso 9, de modo que los de la fe son ¿qué? Bendecidos ¿con quién? Con el creyente Abraham. ¿Los de la ley o los de la fe? ¿Los de la ley o los de la fe? Ayúdenme, iglesia. ¿Los de la qué? Fe. ¿Se da cuenta que no dice que los que son bendecidos son los que manejan la ley? No te pongas, no comas, no hagas, no entre, bote el chicle, haga así, pélese la cabeza, póngase el clériman. Ley, 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 ley. Es una serie de maldiciones o de bendiciones si cumple la ley. Ya vamos a ver algunas, no las podemos tocar todas por tiempo, pero vamos a ver algunas y usted va a decir, wow, es que hasta el adulterio está allí como una maldición. Es una cosa impresionante. ¿Entiende usted? Entonces dice la palabra claramente que son los de la fe, los de la fe. De modo que los de la fe, no los de la ley, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿A quién se le predicó realmente el evangelio de la fe? ¿A quién? Abraham. ¿Y quién trajo la ley? Moisés. Y la ley llegó 430 años después de habérsele dado la fe o el evangelio de la gracia a Abraham. Pero la ley no invalidó la promesa. Pero la ley no invalidó los de la fe. Pero la ley no invalidó la gracia. Hasta el día de hoy dice la Biblia que son bendecidos ¿quiénes? Los de la fe, los que han creído como creyó ¿quién? Abraham. ¿Entiende usted? Nosotros no creemos como creyó Moisés. Hay pastores que dicen, hoy voy a predicar sobre Moisés, el libertador que Dios usó al pueblo de Israel. Sí, es verdad, Dios usó a Moisés como el libertador, claro que sí, para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Para la iglesia Dios usó al mismo Jesús. Para la iglesia Dios trajo una verdad absoluta, la del Hijo. Hablábamos y el Espíritu Santo le revela a nosotros ¿qué? La palabra del Hijo. ¿Entiende usted? Pero si vivimos bajo la ley de Moisés, entonces no estamos entendiendo el Evangelio. Esa es la mezcla que está ocurriendo lamentablemente en la iglesia. Entonces ese es el Evangelio diferente. Entonces, cuando usted va a otra iglesia, yo quiero que cuando usted vaya a una iglesia evangélica, vaya hermano aquí, usted no es mío. Yo no puedo cantar la canción como de Miriam Hernández, ese hombre es mío. No, yo no la puedo cantar, usted no es mío. Usted es de Cristo, que asiste a esta iglesia y pare de contar. Puede ir a otra iglesia, vaya, escuche el evangelio. Si es evangelio, aleluya. Si no es evangelio, es un evangelio que muerto, diferente. Vaya a la iglesia católica, me han invitado a velorio, yo he ido al velorio. Obviamente yo no me santiguo ni hago esas cosas, ¿eh? Estoy ahí, escucho toda la falacia que hay allí, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Está cerrado. Ella no cree, no tiene fe. Y el baño también está cerrado, tampoco, no tiene fe. ¿Perdón? No sé quién tiene las llaves, perdón. Muy bien, ¿estamos aquí? ¿Se da cuenta lo interesante del Evangelio? Es una hermosura entenderlo. Miren lo que sigue diciendo la palabra, porque ahora miren el verso número 10, por favor, vaya conmigo al 10, miren el 10. De modo que los de la fe son bendecidos, el 9, perdón, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué pasa con ellos? Ay, una persona que depende de las obras de la ley, ay, hay que prender la menorá, ay, hay que guardar el Shabbat, ay, hay que hacer. ¿Eso es qué es? Ley. Está bajo las obras de la ley, ¿está bajo qué? Maldición. Porque no es el evangelio correcto. El evangelio correcto es el de la gracia, bien interpretado. Porque también la gracia está haciendo mal ¿qué? Interpretada, mi amado hermano. La gracia la están cogiendo para pecar deliberadamente. La gracia la están cogiendo porque el término coger en otras palabras es horrible, pero la están tomando para
distorsionar también el evangelio, para hacer lo que se nos venga en gana. Pequemos, pequemos y pequemos. Como dicen, pequemos que mañana y comamos que mañana moriremos, ¿no? Pero no, la ley, la gracia es otra cosa. Entonces se está diciendo, porque todos los que dependen de las obras de la ley. ¿Hay alguien aquí que dependa de las obras de la ley? ¿Alguien aquí depende de las obras de la ley? Ay, qué bueno, entonces estoy hablando con el auditorio correcto. Porque muchos dependen, hay muchos pastores que dependen de las obras de la ley. En febrero hacen primicias. En marzo hacen enramadas. O abril. Todo eso es ley. O sea, ¿yo por qué voy a celebrar las fiestas judías? Si yo tengo al invitado, ¿para qué voy a celebrar una fiesta? Yo tengo al invitado viviendo conmigo, ¿para qué celebro una fiesta que me está dando alusión del invitado? Si el invitado es la verdad, ¿yo para qué voy a hacer una sombra de esa verdad? ¿Entiende usted? ¿Está contextualizando lo que le estoy diciendo? Pero como ellos no lo tienen, todavía lo están esperando, por eso están haciendo ¿qué? Fiestas judías. Eso es estar bajo la ley. Y las iglesias cristianas están siendo permeadas por una religión falsa, por cosas falsas, que supuestamente son bíblicas, pero no son verdad. Entonces la Biblia está diciendo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, nuevamente, maldito todo aquel, mire lo que dice la palabra, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire cómo Gálatas dice, si una persona no permanece en todas las cosas de las obras de la ley, en todas las cosas que están escritas en la ley, entonces estará bajo ¿qué? Maldición. Entonces, dése cuenta, el 80%, 90% de los sermones en una iglesia cristiana es ley, 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 ley. Y como es ley, dice que ellos deben permanecer en esas cosas escritas en el libro de la ley. Si no permanecen en esas cosas, ni las hacen completamente, estarán bajo maldición. De todas maneras van a estar bajo maldición. Sin embargo, nadie va a poder cumplir ¿qué? La ley. ¿Quién va a cumplir la ley? Solo Jesús la cumplió. Solo Jesús la pudo cumplir. Aunque los judíos traten de cumplir la cabalidad, porque ellos tratan de cumplirla, sin embargo, están bajo maldición. Romanos dice que todavía no tienen salvación hasta que reconozcan al autor de la salvación, que es Jesucristo. Hasta que reconozcan al autor de la fe, que es Jesucristo. Hasta que reconozcan la gracia, que es Jesucristo. Hasta que reconozcan la verdad, que es Jesucristo. Hasta que reconozcan el camino, que es Jesucristo. ¿Entiende usted? Esa es la diferencia. Eso es lo que está diciendo la palabra. Verso número 11, por favor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros los cristianos? ¿Por qué? Por la fe. Por pura fe. No por las obras que usted deja o deja de hacer, que dejó de hacer o no deja de hacer. No es por las obras, es por la fe. Y ya vamos a ver algunos conceptos de fe rápidamente. Y la ley, note usted, mire lo que dice el 12. ¿La ley es fe? Por eso es importante, hoy estamos hablando, el título, ¿esfuerzo o fe? ¿Cuál es el esfuerzo? La ley. Cumplir las obras. ¿O usted vive por cumplir las obras? ¿O usted vive por fe? ¿Y qué dice el verso número 12? Que la ley no es de ¿qué? De fe. ¿La ley es de fe? No. ¿Usted necesita, para cumplir la ley se necesita fe? No. Usted no necesita fe para cumplir la ley. Yo saco la fe y me pongo a cumplir la ley. Entonces tengo que guardar el Shabbat, tengo que hacer la menorá, tengo que hacer las fiestas judías, tengo que hacer esto, todo lo tengo que hacer. Las mujeres de la misma manera, ley. Las mujeres en la ley, en la verdadera ley, tendrían que esconderse en una semana. Escúchenme bien, por favor. En la verdadera ley, una mujer tendría que guardarse en su casa una semana cuando le venga el periodo menstrual. Eso dice la ley. Guardarse, no puede salir. Increíble, ¿no? Entonces usted dice, no, mejor la gracia, porque puedo salir. Puedo ir a la piscina. También puede ir a la piscina. ¿Sabía usted eso? Son cosas minúsculas, usted ve que son minúsculas y dice, ay, eso no es importante. Muy importante. Porque la gente que quiere cumplir toda la ley está desconociendo esos pedazos que tiene que cumplir. Por eso dice, tiene que vivir por la ley.
Tiene que cumplir toda la ley. Y si no, no cumple nada. O sea, o es frío, hace como 20 días hablábamos, o es ¿qué? Caliente. Caliente el que vive en la gracia. Frío el que vive en la ley. Tibio el que tiene la mezcla. Dice que los que vomitará de su boca. O sea, si una iglesia tiene las dos cosas, somos tibios. Y eso es lo que nosotros no podemos tener. O es una cosa o es la otra. Pablo dice, hay un evangelio diferente. Y la iglesia no está identificando el evangelio diferente. Está por allá en otra historia. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Se da cuenta? El que viva sobre la ley, ¿qué debe vivir por cuál ley? Por las obras de la ley. Dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Vivir por esas 969 cosas o vivir por la gracia en la fe? ¿Qué es más fácil? Es más fácil, pero es más demandante. Escúcheme bien. Es más fácil, pero es más demandante, porque Dios sí exige de nosotros ¿qué? Santidad. Dios sí exige de nosotros compromiso. Dios sí exige que la iglesia sea una iglesia santa. Porque no es que la gracia, uy, tan chévere la gracia, entonces yo hago lo que quiera. No, exige santidad, porque Dios es un Dios santo. Esa es una característica del Señor, santo. La Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, la gracia es muy importante, pero también es demandante. Pero la ley es terrible. Porque la ley tiene que hacer todas las cosas. Dice que vivirá por ellas. Verso número 13. Pero aquí está la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Léala conmigo a una sola voz, por favor. A una sola voz, al unísono. 1, 2 y 3. Cristo, pero a una sola voz que se escuche en la iglesia. Ay, qué hermosura ese versículo. Cristo nos redimió. ¿De qué nos redimió el Señor? A veces le pregunta a la gente cristiana, yo le pregunto mucho a los cristianos, ¿no? ¿De qué te redimió el Señor? Dice, del pecado. No, su merced. Él no te redimió del pecado. ¿Te redimió de qué? ¿Te redimió de qué? ¿De qué? De la ley. De la maldición de la ley. Y en la maldición de la ley, obviamente que quitó el pecado. ¿Entiende usted? Pero no es el pecado lo primero. Porque la gente tiene ese concepto. Así yo le pregunto a los cristianos, ¿cuál es el primer mandamiento? La gente, todas las personas dicen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ese no es el primer mandamiento. Ese es el resumen de la ley. El primer mandamiento, dice la palabra claramente en Éxodo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los mismos cristianos evangélicos están torcidos porque no conocen la palabra. Estoy hablando de la iglesia cristiana. Ahora imagínense las demás. ¿Se da cuenta que no estamos contextualizando la palabra? Por eso es tan importante entenderla, abrirla, hacerla. Entonces dice la palabra que Él nos redimió de la maldición de la ley. Sí, una persona que está en la ley vive ¿en dónde? En maldición, pero Cristo vino y ¿nos qué? ¿Nos qué? Nos compró, nos redimió de la maldición de toda la ley. Ya usted no tiene que estar pensando en esas cosas. Sin embargo, lamentablemente hoy la gente está viviendo por la ley. Dice, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Dónde fue que se colgó el Señor, que fue colgado? El Señor en un madero. Y allí en ese madero, Él se llevó tu maldición, mi maldición. Él nos hizo completamente, ¿qué? Libres. Entonces, si una persona guarda la ley, ¿será bendecido en dónde? ¿Una persona que guarda la ley es bendecido? Sí, es bendecido. ¿Pero en dónde? En la carne. Ahora sí vaya conmigo a Deuteronomio 28. Te dirá, ay, pero qué confusión. No, lo que pasa es que no contextualizamos bien, que es diferente. Vaya ahora sí conmigo al veterotexto. Cuando usted abre el veterotexto en Deuteronomio, capítulo número 28, vamos a ver algunos versículos, porque aquí hay muchos versículos, hay 60 y pico, si no estoy mal. Hay 68, para ser más exactos. Vamos a leer 68 versículos. Claudia ya está mirando el reloj y dice, ay, no, pastor, no tenemos tiempo para 60. Ay, Claudia. Muy bien.
68 versículos. No, no vamos a leer 68 versículos. Pero sí vamos a leer algunos versículos. Para contextualizar bien lo que acabamos de leer, ¿en dónde? En Gálatas. Gálatas 1 y Gálatas ¿qué? 3. 1 y 3. 1 y 3. Muy bien. Ahora, Deuteronomio capítulo 28. Vaya conmigo al verso número 22. Porque hay muchas. No, vaya conmigo al verso número 3, al 3. Al 3, 28:3. Miren lo que dice el 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada, bendito será en tu salida. Bendito, 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 derrotará, quitará. Todo eso, hay muchos pastores que hablan así. Dicen, hoy vamos a hablar de las bendiciones del Señor. Y hablan esto y lo descontextualizan y lo sacan de la gracia. Y la iglesia dice, sí, estoy bendecido. ¡Qué mensaje tan lindo! No, no es un mensaje lindo, es un mensaje ¿de qué? De maldición, mi amado hermano. Entienda, contextualice. Porque este mensaje no es de bendición, este mensaje es ¿de qué? Maldición. Ahora, es de bendición en cuanto a la carne. Si una persona, que ya acabé de decir, cumple la ley, 969 mandamientos, esa persona va a tener estas, ¿cuántas bendiciones? Para ser más exactos, 14 bendiciones. ¿Habla del Espíritu esas 14 bendiciones? No, en la casa léalo, su merced, porque aquí no tengo tiempo para explicárselo, pero en la casa usted lee y no hay nada del Espíritu, todo es de la carne. Compra carro, vaca, casa, apartamento, casita, esposo, esposita, hijitos lindos, todo hermoso. Eso se llama ley. ¿Usted quiere vivir en esa bendición física y económica? ¿Por qué los judíos son multimillonarios? Viven la ley. Pero sobre esa ley serán juzgados. No tienen la gracia. Los árabes son los dueños de los pozos de petróleo. ¡Ay! Vaya usted a Abu Dhabi, vaya a Dubái, los Emiratos Árabes. Vaya a ver qué carros va a ver usted. Los de la policía son Lamborghini y Ferrari. Ni aquí en Canadá, primer mundo, Ford. ¿Entiende usted? Eso no nos importa. Pero eso es carne. ¿Pero tiene vida espiritual? ¿Entiende usted la diferencia? ¿Cuántas bendiciones hay? ¿Cuántas? 14. O sea, 14 versículos que hablan de la carne. Si cumples toda la ley, serás bendito en la casa, serás bendito en el carro, tendrás casa, carro, trabajo. Te subirán el de $16, te lo van a subir a $30 la hora. ¡Ay, qué bendición! Estoy en la ley. Porque eso es lo que la gente quiere. Cuando la gente llega a este país, la gente quiere eso. ¿Cuánto me va a pagar la hora? ¿Cuánto? Ay, el Facebook está lleno de eso. Busco un trabajo de $30 y ojalá sea cash. Ay, ese sí tiene mucha fe. O quiere vivir bajo la ley. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuántos ahora, cuando una persona no cumple la ley, o quiere tratar de cumplir la ley, pero realmente está en maldición, cuántos versículos son? No. En cuanto a la maldición, ¿cuántas maldiciones son? Más bien, está bien. ¿Cuántas maldiciones son? 40 versículos más, o 40 maldiciones más. Note usted, ahora sí váyase conmigo al 22. Mire lo que dice el 22, 28-22, por favor. Lea el 22 conmigo. Y Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. ¿Qué es tisis? Un problema respiratorio. Eso es tuberculosis, para ser más exacto. ¿Hay algún médico aquí? Tuberculosis. Pero se da cuenta que Cristo, ¿qué hizo Cristo con los de la gracia, con los de la fe? ¿Qué hizo Cristo con los de la fe? Nos redimió. ¿De qué nos redimió? De la maldición. ¿Eso incluye qué? Las enfermedades. ¡Ay! Bien contextualizada la gracia es otra cosa. No es que usted venga y declare que está sano. Declare. Ay, no, por favor, no. Eso es un chiste mal contado. Eso es lo que ocurre en las iglesias las iglesias que hablan mal el evangelio. Declare más. Póngale fe, más fe. No.
No es declarar, es creer consistentemente lo que la palabra de Jesús hizo en relación a la gracia para quitarnos la ley. ¿Entiende usted? Pero si usted no conoce la palabra, ¿cómo se va a parar sobre esa fe? Dice, no, el pastor dijo. No, el pastor dijo no, es lo que dice la palabra bien contextualizada. No es declare. Porque declarar, usted está entrando en otra cosa que no es verdad. Nosotros no declaramos. Nosotros creemos lo que la palabra está siendo dada, escrita, desde el aspecto de la gracia. Por eso está diciendo, mire, ojo, el 22 dice entonces, ¿quién hiere? Dice que Satanás hiere a los que cumplen la ley o los que están bajo maldición. El Señor. Si una persona no está cumpliendo la ley, lo herirá de ¿qué? Tuberculosis, enfermedades, anublo, cáncer, sida, todo lo que usted quiera. Jehová te herirá, o el Señor te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad. Verso 23. Y los cielos que están sobre su cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo. ¿Qué le da? En vez de dar lluvia, ¿qué dará el Señor? Polvo. Mire, hay un poco de... Vaya conmigo al 27, porque por tiempo. 27, salta el 27. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. ¡Wow! Increíble, ¿no? ¿Usted alguna vez ha tenido sarna? No, que si ha ido a sarnia, no, que si ha tenido sarna. Es increíble, pero hay muchas enfermedades complejas. A veces ni los médicos saben, qué es esta enfermedad. ¿Qué ocurrió con el COVID-19? La gente no sabía todavía. Le pusieron coronavirus porque es una corona de infecciones, pero es una cosa grave. Dicen que para el 2030 va a venir una pandemia impresionante a nivel mundial, en el 2030. ¿Usted está preparado? No se preocupe, la Biblia dice caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. Porque si usted está en la verdadera fe, si usted está en la ley, pues ay sí, en el 2030 ¿qué irá a pasar? Ay, guardémonos. Ahí. ¿Entiende usted? Entonces los pastores a veces del amor al dinero dicen, mire, hermano, tiene que pactar para que yo ore por usted, para que cuando usted traiga el pacto económico, usted se salve en el 2030 de ese problema que va a venir sobre el mundo. Ay, Dios mío. Y la gente que es tonta, que no conoce el evangelio, dice, sí, pastor, sí, aquí le traje $3,000. Ahora sí necesitamos $3,000 para comprar instrumentos, ¿no? Ay, pero yo no le estoy diciendo que haga pactos. Sí, pero traiga, hermano. Métase la mano al drill. O al gym. ¿Al gym? Muy bien. ¿Se da cuenta, hermano? Pero tranquilo, si no da, no hay problema. No está en maldición. Pero aporte. Jehová derrotará. El verso 23, por favor, 23. Y los cielos, el 25. Jehová te entregará derrotado. Uy, wow. Mire cómo entregará Dios a la gente. Derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrán contra ellos y por 7 caminos huirás. Derrotado, ojo. Vaya conmigo al verso número 29. El 29. Ay, ya casi vamos a terminar este pedazo. El 29. Dice el 29. Y palparás a mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien se salve. Ahí no podrás ni ver, te robarán todos los días. En el autobús te van a robar, en Transmilenio te van a robar. Cumpla la ley. El carro que se lo van a robar, le van a romper el vidrio, le van a sacar. ¿Ya miraron sus carros? Todos los van a robar, los que viven bajo la ley. Ahí preocupados todo el tiempo. Vaya conmigo al verso número 29. ¿Estamos en el 29? Miren el 30, por favor. Quédese quieto en el 30. Quédese quieto en el 30, por favor. Sobre todo los que están casados, los que se van a casar. Bueno, también los que estamos casados. Ojo en el 30, por favor. 30. Te desposarás con mujer. ¿Qué es desposar? Tener un compromiso. Te desposarás con mujer. Y otro varón dormirá con ella. ¡Oh!
Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. ¡Wow! Eso se llama ¿qué? Adulterio. Te casas y tú no vas a disfrutar a tu esposa, sino otro la va a disfrutar. O sea, ¿y eso quién lo va a enviar? ¿El diablo? Contextualice. Dios. Los que viven bajo la maldición de la ley. Los que dicen, yo quiero la ley, la ley, la ley. Es que hay gente que está así. Pero la gracia no la entienden. Pero atacan la gracia del Señor. Por eso Pablo dice, estoy admirado que haya tanta gente que está predicando un evangelio diferente. El evangelio de Cristo es diferente. Salga de esa basura de ese evangelio de ley. Se lo digo así, salga. Y predíquelo. Y los 2 minutos que le envío todos los jueves, mándelo, no le dé pena. O si quiere se lo envío por audio porque yo soy bien feo. Pero mándeselo a alguien, pero hágalo, por favor. Yo soy feo, por eso dice, yo pastor no lo envío porque es que la gente se molesta. Pues que se moleste, pero que entienda que la gracia es gracia. ¿No? Ok. Sí. En YouTube, comparte YouTube, hermano. Perdón la cuña, pero hay que hacerlo. La gente dice, no, a él no, pero llega un Benny Hinn y a ese sí lo comparten. Y Benny Hinn habla de ley, pero lo comparten. Llega un Cash Luna y ese sí le roba el cash, lo deja en la luna y lo comparte. Ajá, increíble, ¿no? Pero el evangelio, ay no, qué pena, ¿qué dirán? No, es el evangelio correcto. No por mí, por la palabra. Dice la palabra en el 30, increíble, adulterio. Usted se va a casar y otro se va a acostar con su esposa. Eso es tenaz, ¿no? Esa es la ley. Y vamos al 60, por favor, salte al 60 y 61. 60 y 61, por favor. ¿Están conmigo? 60 y 61, por favor. Mire lo que dice el 60. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto. ¿Qué es Egipto? ¿Qué es Egipto? El mundo. Todos los males del mundo se los va a traer el Señor a los que viven bajo la ley. Y traerá el Señor, asimismo, dice el verso 60, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que sea destruido. ¿En el libro de la ley estaba el coronavirus? No, pero dice que toda aquella que no estuviera escrita también. ¿Se da cuenta? Y las que van a venir también, o sea, no se preocupe, también están ahí incluidas. ¿Para quiénes? Para los que están bajo la ¿qué? ¿Bajo qué? La ley. Ahora, los que tratan de cumplirla. Y verso 68, por favor. 68, aquí cerramos con este. El 68 es impresionante. Y cuando le digo impresionante, es impresionante. Mire lo que dice el 68, el último. Y Jehová te hará volver a Egipto. ¿A dónde hará volver a las personas? Al mundo. A Egipto. En naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos. ¿Serán vendidos quiénes? Los que están bajo la ley. ¿A vuestros qué? Enemigos. ¿Cómo qué? Como esclavos. Y por esclavas también. Y no habrá quién. Ay, esto es un insulto doble. ¿Entiende usted que es un insulto doble? Dice que usted es un esclavo. Y aparte de eso dice que lo van a poner en venta. Y aparte de eso dice que nadie los va a comprar. O sea que no valen ni escábulo. Perdóneme la palabra. Ni escábulo. Eso es peor. ¿Quiere usted cumplir la ley, iglesia? Le pregunto, ¿quiere usted cumplir la ley? Entonces, ¿por qué? Mire, ¿sabe por qué las iglesias están llenas? Porque la gente está asustada. Y la iglesia verdadera que predica el evangelio está desocupada. Porque lo ve todo tan fresco, tan un evangelio light, chévere, aquí no pasa nada. Pero en la ley la gente como está asustada dice, yo soy diezmo porque si no diezmo caigo en maldición. Y en la gracia, ¿por qué no ofrenda y diezma? Ay, pastor, no hable de dinero. Ay, ¿se da cuenta? Lo que nos conviene. Porque en la ley sí era obligatorio, diezma o diezma. Tan obligatorio era, y los fariseos eran tan perfectos que ellos en su backyard, ¿cuántos tienen aquí backyard? ¿Cuántos viven en apartamentico? ¿Cuántos viven en townhouse?
En su bayar, los fariseos tenían la matica de menta, de eneldo, de todas esas maticas. ¿Sabe qué hacían? Del comino. Cogían las hojitas y las contaban. La mata de eneldo, la mata de canela, todo lo cogían. 1000 hojas, 1000 hojas. No 1000 hojas el bizcocho ese de 1000 hojas, no. 1000 hojas, 1000 hojas. Contaban las 1000 hojas y sacaban 100 hojas. A cada arbolito le sacaban 100 hojas. 100. Eran puntuales. Cogían eso y llevaban a la iglesia, al alfolí. 10. 100 hojas. 100 hojas porque tenían ¿cuántas? 1000. ¿Cuántas del árbol de eneldo? 50. 50 hojas. ¿Cuántas tenían que diezmar? 5. 5 hojitas y las llevaban. Puntuales en la ley. Para no caer en ¿qué? Maldición. ¿Qué dice Eclesiastés? Maldito todo aquel. ¿Qué dice aquí? En Eclesiastés capítulo 3, verso 10. ¿Qué dice? Malaquías, perdóname, Malaquías 3:10, gracias. Malaquías 3:10. ¿Maldito qué? Léalo, por favor. Malaquías 3:10. Rápido. Malaquías 3:10. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y preguntaron ellos, ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué respondió el Señor? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿Se da cuenta que era ley? Pero como en la gracia no hay eso, tú dices, yo no diezmo ni ofrendo, yo retengo el diezmo, esto es para mis niños. Bueno, ¿y la iglesia? No, yo ofrendo en otra iglesia. Bueno, si usted recibe aquí, ¿por qué no ofrenda? Miren sus equipos, ¿de dónde han salido? ¿De dónde han salido esos equipos? De sus diezmos y de mi tarjeta de crédito, porque no he terminado de pagarla. Es verdad. Más lo que hay que comprar. Pero hay que ofrendar y hay que diezmar. Por amor, no por ley. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces el 68 está diciendo, ojo, y serán vendidos como esclavos a sus enemigos y por esclavas. Y no habrá quién. Eso sí es un doble insulto. Porque usted es esclavo y aparte de eso no hay nadie que lo compre. O sea que no vale un reverendo peso. Pero la buena noticia es que Cristo ¿qué? Nos compró. ¡Oh! Denle un aplauso al Señor esta mañana. En la gracia es diferente. En la gracia Cristo nos compró. Gálatas 3:13 lo acabamos de leer. En la gracia Cristo nos ¿qué? Redimió. Nos compró. Ojo. Ese término comprar, vaya conmigo a primera carta de Corintios, ya casi vamos a terminar. Primera carta de Corintios, capítulo número 6, verso 20, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo número 6, verso número 20, por favor. Es hermoso como dice la palabra acá. Primera de Corintios, capítulo número 6, verso número 20, dice, porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Mientras que en la ley nadie nos quería comprar. Éramos esclavos. ¿De qué éramos esclavos? Del pecado, del mundo, de Egipto, de la basura de este mundo. Éramos pecadores. Éramos esclavos. Y nadie nos quería comprar. Pero vino ¿quién? Cristo y nos redimió, nos compró. Lea bien el texto. Porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿De quién es su cuerpo? Le preguntaron a la muchacha, ¿de quién es ese cuerpo? Y ella dijo, del cuerpo de bomberos que está al frente. Chiste tan malo. ¿De quién es su cuerpo? De Cristo. ¿Y de quién es su espíritu? De Cristo. ¿Por qué? Porque Él ¿qué? Nos compró. Y nos compró con precio de sangre, dice la palabra. Nos redimió porque éramos esclavos y nadie nos quería comprar. Estábamos mal, muy mal. Pero para eso se necesita ¿qué? La fe, mi amado hermano. Este comprar tiene 3 aspectos. Ojo, este comprar tiene 3 aspectos. Agorazo, etzagorazo y ludró. Agorazo, etzagorazo y ludró. ¿Qué es agorazo? Que Cristo nos compró. Son palabras griegas, del griego original. ¿Qué es etzagorazo? Que nos compró para no volvernos a vender, para sacarnos.
para que no sigamos en el proceso de esclavitud, ni en esclavitud, ni en la ley, ni sobre la ley, ni bajo la ley. Y número 3, lutro o apolutrosis, para que nos pusiera en ¿qué? Plena libertad. Hermoso entender el evangelio, mi amado hermano. Hermoso entender el evangelio. Cuando usted entiende correctamente el evangelio, mi amado hermano, usted ama a Jesús profundamente, con pasión. Así como cuando Henry juega fútbol. Usted lo viera a Henry jugando fútbol o acompañando a su hijo jugando fútbol. Usted lo viera. Yo lo admiro. Porque él se desespera, él se sale de esa camisa verde. Y no es el hombre increíble. Pero él se sale de esa camisa. Grita, se apasiona, le dice a su hijo: ¡corra más! ¡No sea bobo! ¡Haz acá! Eso le dice y lo anima, lo lleva, lo asesora. Yo lo admiro. De esa manera tenemos que buscar al Señor con pasión, reconociendo lo que Él hizo en la cruz, que te compró a ti y a mí con precio de sangre, y pagó un precio que nadie más podía pagar, ni los ángeles. Por eso nos congregamos. Cuando una persona no se congrega, le importa un pepino la sangre del cordero, la tiene por inmunda y la pisa. Cuando alguien no reconoce a Jesús sobre su vida, le importa 3 pesos. Pero cuando alguien la reconoce, dice: wow, yo estoy bajo la gracia. ¿Qué impide que yo te busque? Nada. ¿Tengo que hacer cosas raras? No, tú me redimiste la maldición de la ley. ¿Tengo que ponerme un traje especial para ser cristiano? ¿Una cosa aquí en la cabeza para ser cristiano? ¿Tengo que hacer un curso para bautizarse y pagar $20? No, son reglas de los hombres. Si tú no haces el curso, no te bautizas. Si tú no estás casado, no puedes tomar la Santa Cena. Ay, ¿dónde dice eso? Muéstrame tus taxes. ¿Cuánto ganas para que ofrendes y diezmes? Eso pasa en una iglesia en Bogotá, no digo el nombre. Se le decía a la iglesia que tenía que traer la declaración de renta. Y la gente lo hacía. Y estoy hablando de una iglesia de nivel 6. Y cuando digo nivel 6, gente de mucho estudio, academia y un buen lugar de la ciudad. Y lo hacían. ¿Perdón? Acá también. Entonces, se da cuenta que eso es estar bajo la ley, pero la gente no contextualiza. Y cuando se predica el verdadero evangelio, como que la gente dice: ¿y de dónde sacó eso, pastor? Pues de la palabra, pastor. Me extraña, pastor, que usted me diga que de dónde sacó eso. Ay, yo consulté con mi apóstol. Prefieren el apóstol que la palabra. Así de mal está la iglesia. Increíble. Verso número 20 dice que nos compró. Entonces 3 aspectos maravillosos que habla la palabra. ¡Wow! Si cumple la ley, entonces tienes ¿qué? Las bendiciones de la carne. Pero debe cumplirla toda o debe vivir por la fe. Solo existen 2 opciones. 2 opciones. ¿Cuál eliges tú en esta mañana? ¿Cuál eliges en esta mañana? Una es la antítesis de la otra. La gracia es la antítesis de la ley. No podemos vivir anfipáticamente. ¿Qué es anfipáticamente? Usted tiene un jabón de barra o un jabón líquido. El jabón de barra o líquido tiene 2 elementos. Una molécula de hidrofilia y la otra molécula de hidrofobia. La hidrofilia es el agua, la hidrofobia es el aceite, es la grasa. Por eso que un jabón, cuando usted se ducha y coge el jabón, los de barra o los líquidos, pues ahí está, no tiene problema, no hay diferencia. Porque el agua y la grasa hacen una sola masa, un solo elemento. ¿Eso es qué? ¿Qué es entonces? La gracia. No se puede mezclar. En cambio, cuando se mezcla es el aceite con el agua. El agua y el aceite no pueden estar juntos. Eso es la ley y el evangelio. Eso es la ley y la gracia. Es lo que se predica hoy en las iglesias. Lamentablemente, la ley no es anfipática. La ley no es anfipática.
se mezcla con la gracia y lamentablemente daña el verdadero evangelio. Y es lo que Pablo redunda o sale a decir en Gálatas 3, no que haya otro evangelio, sino que alguien viene y lo que pervierte. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces el jabón tiene estas dos moléculas y por eso es un jabón anfipático. El ser humano también es anfipático. ¿Usted sabía que usted es anfipático? No antipático. Bueno, aunque hay algunos por ahí antipáticos. Anfipático. ¿Por qué? Porque dentro de usted hay tres cosas: un cuerpo que se ve, un alma donde está el intelecto, las emociones y la voluntad que no se ve, pero sí se expresa, y tres, un espíritu que está dentro de usted. Eso se llama anfipatía. ¿Sabía usted eso? ¿Usted que es antipático? Digo, anfipático. Los chistes tontos del pastor, nadie se ríe. Muy bien, ¿se da cuenta? Somos anfipáticos. Y la gracia, la verdadera gracia es eso. Es una hermosura entenderla. Nosotros estamos ¿bajo qué? Bajo la fe, bajo la gracia, en la fe. Vaya conmigo a Mateo 9:29, rápidamente. Mateo 29, solamente para tocar unos versículos con relación a la fe. Mateo 9:29, rápidamente. Mateo 9:29. Amén. Dice 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Habían dos ciegos, usted ya sabe, usted contextualiza mejor, pero recibieron ¿qué? Sanidad, porque tuvieron ¿qué? ¿Tuvieron fe o ley? Y los dos ciegos recibieron ¿qué? La vista, porque tuvieron fe o estaban bajo la ley. Tuvieron fe. ¿Qué les dijo Jesús en el 29? Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme, note usted, conforme a no dijo Jesús conforme a mi fe, no dijo Jesús conforme a mi poder. Dijo Jesús conforme a vuestra fe. Mateo capítulo 15, verso 28, por favor. Mateo 15, 28. Mateo 15, 28. Dice la palabra sobre la mujer cananea. Usted también lo contextualiza mejor. Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tú. Ah, qué hermosura. Grande es tu fe. Hágase contigo como ¿qué? Como quieres. Y la hija de ella fue ¿qué? Sanada. ¿Conforme a la fe de quién? De ella. No fue conforme al poder de Jesús. Aunque era el poder de Jesús. Pero Dios estaba hablándole con relación a la ¿qué? Fe. Usted hoy debe tener ¿qué? Fe. ¿Por qué debe tener fe? Porque está bajo la gracia. Bajo la ley no necesita usted fe. Usted necesita ¿qué? Obras, su rendimiento, su trabajo, su esfuerzo, su guardar. Yo guardo, yo cuido, yo hago, no toco, no. Ahí. Obras. Pero no estamos bajo esas obras. Ojo, Lucas capítulo 17, por favor, verso 19. Lucas 17, 19. Lucas 17, 19. Lucas 17, 19. Solamente los estoy tocando para que usted sepa que es sobre la fe. Lucas 17, 19. Acuérdese de los leprosos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Mire lo que dice el 19. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado o sanado. Marcos capítulo 2, verso 15. Marcos 2, 15. Marcos capítulo 2. Estoy colocando el ejemplo de la gente que tiene fe. Marcos capítulo 2, verso 5, por favor. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan del paralítico que entró por el techo de una casa? Todos tuvieron el mismo ¿qué? Sentir, la misma ¿qué? Fe. Y él está diciendo, al ver Jesús la fe de ¿quiénes? De ellos. No dijo al ver Jesús el esfuerzo de ellos, al ver Jesús la ley de ellos, al ver Jesús que guardaban el Shabbat, que cuidaban la menorá, que se ponían la ropa de tal estilo. No dice eso. Dice la fe. ¿Qué necesita la iglesia? Fe en Jesús y en la gracia. 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 Y permanecer en Él. Y vivir en santidad. Eso es todo. Pero a la gente le encanta la ley.
La gente le encanta a las iglesias, ay pastor, róbeme más, pégueme, pastor, pégueme. Eso le encanta a la gente. Vigílame, pastor, vigílame. Imagínense un pastor policía, yo buscándolo a ustedes, ¿qué hacen? ¿Entran a alguna discoteca o no entran a alguna discoteca? ¿Ven pornografía o no ven pornografía? Yo pendiente de ustedes, eso es problema de ustedes. Desde que contextualice la palabra, usted debe vivir ¿en dónde? En santidad. Y esta palabra de gracia hace que usted viva en santidad, porque Dios sí nos exige que vivamos en santidad, ¿me entiendes? Conocí una iglesia, X iglesia aquí, donde todo era ley. Habían unos jóvenes maravillosos allí. Yo veía ese amor de los jóvenes buscando al Señor en el lugar incorrecto. No pude participar en mayor cosa porque el pastor me echó. Esos hombres ya no están en el cristianismo, están perdidos en el mundo. Qué triste esos jóvenes que eran apasionados, iban a México y predicaban, iban y venían y hacían y deshacían. Pura ley. Porque el pastor les decía, están en maldición, cuando usted entra al baño el agua caliente los va a hacer no sé qué, unas vainas. Yo dije, pastor, ¿de dónde saca eso? No diga cosas que no son, pastor. Se sintió mal cuando le dije eso delante de la gente. Pues obviamente. Se acabó esa iglesia, se destruyó, se fue para Halifax. La iglesia se acabó. Y la gente que estaba en esa iglesia, que tenía un buen sentir por buscar al Señor, terminó en el mundo. Hoy están en el mundo muchos de ellos. Mateo, ¿te acuerdas de Mateo? Perdidos en el mundo. No el otro Mateo. Increíble, ¿no? Qué triste. ¿Por qué? Porque se está predicando en las iglesias, ¿qué? La ley. Cuando se predica la gracia, usted entiende. Ojo, Etzagorazo me compró, precio de sangre. Agorazo me compró con precio de sangre. 2, Etzagorazo me sacó del mercado de esclavos. 3, Lutro o apolutrosis me puso en libertad. Ahora, ¿qué debo hacer? Buscarlo a Él y vivir en santidad para Él. ¡Ay, qué hermosura! ¡Qué hermosura entender el Evangelio! Finalizo con 2-3 versículos más. Marcos capítulo 2, verso 5, ¿ya lo leímos? Marcos 2, 5. ¿Sí? Marcos 2, 5. Lucas 8, 48. Lucas 8, 48. Lucas 8, 48. Lucas 8, 48. Dice el 48. En el contexto de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto? Ok. Aquí es la mujer que tocó el manto. Hay una canción de este señor que me encanta. Dice el 48. Y le dijo: hija, tu ley te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Ven qué? En paz. Era una mujer que tenía flujo de sangre, no le paraba la sangre, había gastado dinero en muchos médicos. Y ella su fe la llevó a tocar el manto de Jesús y dice que instantáneamente quedó sana. Se da cuenta la diferencia entre la ley y el evangelio. La ley se necesita fe. En la gracia se necesita fe. En la ley usted no necesita fe, necesitas cumplir obras. La ley, 969 mandamientos. Entonces, finalmente los apóstoles dijeron en Lucas 17, más adelante, Lucas 17, versos 5 y 6, ¿qué dijeron los apóstoles? Señor, entonces, aumentanos la fe. Lucas 17, 5 y 6, mire lo que dice la palabra. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Qué dice el Señor? La gente le dice: dame más fe, dame más fe. Dice la Biblia que Él nos dio fe, pero usted debe tener al menos la fe como un granito de mostaza. Y ese granito de mostaza es el más pequeño de todas esas plantas, el más pequeñita, la más pequeña. Pero cuando crece, es el árbol más grande. ¿Qué necesita para entender y vivir sobre la gracia? Un granito de fe. ¿Cuántos tienen fe aquí en esta mañana? Déjenme contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amén. Fe. Cuando usted tiene fe, como un granito de mostaza, su fe va a crecer, su fe va a desarrollar, su fe va a crecer de una manera impresionante. Entonces usted le va a decir a su árbol, a su monte: quítate de aquí y dánzate ¿a dónde?
al fondo del mar. Cuando usted le dice al médico que tienes cáncer, ¿qué tienes que decir? Ay, no, es que eso fue porque yo no diezmé. Maldito estoy. ¡No! Tenga fe, porque usted está bajo la gracia. Dígale a esa enfermedad, sal de aquí, porque usted no tiene autoridad, porque Cristo me redimió de la maldición de la ley, y eso incluye mi enfermedad, eso incluye el cáncer, eso incluye cualquier enfermedad. Dice que inclusive las que no están escritas en el libro de la ley. Ni un amén. Amén, digo yo. ¿Usted ha ido al médico en estos días y le han dicho que tiene un problema en el corazón? Sí, porque no ama a su esposo. Ese es el problema del corazón suyo. Pero tiene que, cuando le dice el doctor que tiene un problema en el corazón, usted tiene que rechazarlo. No diciendo declaro. No, no es declaro. Es que tu palabra dice que yo soy en la fe, y en la fe tú me redimiste de toda ¿qué? Maldición. Dice que Él nos redimió de toda maldición. Dice que Él nos redimió de toda enfermedad. Dice que Él nos redimió hasta de la pobreza. Pero bien enfocada, sin hacer pactos, ni primicias, ni cosas raras. Él nos redimió de la maldición. Entonces la pregunta cardinal ya para concluir en esta mañana es: o tienes una vida de desempeño y de obras, o tienes una vida de bendición en la fe. ¿Cuál de esas dos? Eso es. Entonces pónganse de pie los que tienen fe. Pónganse de fe los que tienen pies. Pónganse de fe los que tienen pies. Pónganse de pie los que tienen fe. Y mis amados hermanos, los que están conectados en online también, pónganse de pie allá en su apartamento, en su casa, si tiene fe, si entiende y si contextualiza el evangelio correctamente, porque no estamos bajo la maldición de la ley, estamos bajo la bendición del verdadero evangelio de Cristo. Gracia bien entendida y gracia bien vivida, no para pecar, sino para vivir en santidad.